Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un video en el canal. Y bueno, el día de hoy quiero hacer un video un poquito diferente. Y hubiera sido mejor si hubiera centrado mi cámara. No pasa nada. Y bueno, em, el día de hoy quiero hacer un video sobre recomendaciones de podcast. El podcast, como sabemos en México, y como bien lo dijo Autopsia de la Psique en su entrevista, el podcast nunca llegó a México. Pero sí hay mucha gente que tiene muchas ganas de compartir todo el tema de los podcasts. Entonces, la verdad es que quiero aprovechar este video para recomendar algunos de estos. Así que voy a empezar y voy a ir, creo que van a ser aproximadamente 5 o 6. Y voy a ir uno por uno diciendo por qué me gustan y por qué los recomiendo, ¿ok? Entonces, em, bueno, el primero de ellos es el famoso podcast de Autopsia de la Psique. Estoy mostrando su página de iVoox. Este es un podcast donde se hablan de temas no comunes, de referentes obviamente a todo el tema extraterrestre, todo el tema de posesiones. Hubo uno apenas sobre los sumerios muy interesante, la verdad es que lo recomiendo muchísimo, sobre todo a la gente que está interesada en el fenómeno extraterrestre. Está súper interesante, saben un poquito ya más de ese fenómeno y con sumerios empiezas a hacer como unas conjeturas muy interesantes. De igual manera, también el podcast de alquimia me gustó bastante. Yo, en específico, los que me gustan son las historias de terror de cada uno de los dos integrantes. La entrevista que yo hice algún tiempo, Autopsia de la Psique, por aquí está. De hecho, hay un video en específico donde yo cuento historias de terror, de cosas que han pasado a gente, pues, conocida. También Historias de la Señora Juanita también es muy interesante. Tienen muchísimo. Se lo pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en diferentes lugares. Em, Comunicados oficiales, no oficiales también están bastante entretenidos. Entonces, me gusta porque nunca sabes qué van a subir. Y te da como ese tema de, mira, es una hora, generalmente el podcast. Y sobre esa hora tú ya te clavas en ese tema, aprendes un poco de lo que los participantes están diciendo y se me hace muy interesante. No encuentro realmente aquí donde está la entrevista, creo que ya fue hace como 2 años, pero sí hicimos una entrevista y de hecho lo subieron ahí en específico. Está en el canal, está también el tema de los comentarios que había hecho de mis mismas historias. Pero bueno, Autopsia, así que muy, muy recomendado, muy bueno. A la gente a la que se lo he recomendado le ha gustado muchísimo. El siguiente que quiero recomendar es Astonishing Legends. De hecho, voy a irme a la página principal para que lo ubiquen un poquito. El podcast de Astonishing Legends, así como está aquí en la página, astonishinglegends.com, y aquí está el logotipo. Este podcast es un podcast estadounidense. Eso es lo primero que quiero que sepan. Es como la contraparte de Autopsia de la Psique, pero a diferencia de Autopsia de la Psique que desarrolla todo en una sola hora, ellos se llevan a tomar a veces hasta 2 o 3 episodios. Y estamos hablando de que son episodios que duran a veces 2 horas y media o 3. Es una investigación mucho más profunda. Ellos toman estos temas, analizan durante varios meses o analizan durante varias semanas. Tienen un grupo de investigación adicionalmente que les ayuda con algunos detalles. Y entonces tienen aparte otra persona que les edita el podcast. Entonces queda un trabajo súper profesional. Y en específico, este de Alien Autopsy, yo no lo he escuchado. Me parece un tema bastante interesante, pero eh, el de Kexport Revisited, que hablan sobre este objeto que cayó del cielo, está muy interesante, pero creo que el que recomendaría, si es que ustedes están familiarizados con el inglés, recomendaría bastante. Lady Wonder habla sobre un caballo que era divino y uno parece que estúpida idea, pero realmente es súper interesante lo que están diciendo. Son dos en específico los que recomendaría que son muy interesantes. Edgar Casey, esta persona que era una especie como de... Decía cosas sobre las personas y sobre cómo resolver algunos temas y no era... o sea, estoy diciendo como de hipnosis cuántica, pero no sabían. Ellos no saben que están hablando de hipnosis cuántica. Eso es muy interesante. Es muy similar a lo que hace Dolores Cannon con la hipnosis cuántica o lo que hizo Dolores Cannon. Otro podcast que es muy interesante y ese sí lo recomendaría muchísimo, Patterson Gimlin Film, donde hablan de Pie Grande. Y uno dice, ay, Pie Grande, ¿qué van a decir? Bueno, ¿qué van a decir? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 episodios dedicados a eso porque hay muchísima tela donde cortar sobre el video más famoso pues, digamos, de Pie Grande. Y en ese sentido,
Es impresionante toda la información que recopilan y todo donde dicen, no podemos descartar que esto sea real o que esto sea mentira por esto. Y mandan a hablar a personas de efectos especiales, hablan en el programa y dicen, es que tenemos un problema aquí porque el material realmente no existía un material para hacerlo, para hacer un traje de esa magnitud en esa época. Sin embargo, si solo van a escuchar uno de ellos, les voy a recomendar, aquí no lo veo, pero es el de Sally House. Son 1, 2, 3, 4. Sobre todo si les gusta el horror, el terror de psicofonías, van a la casa embrujada o la casa más embrujada de Estados Unidos y tienen una experiencia paranormal que tienen que analizar y entender qué está pasando. Está muy interesante lo que hacen con ese episodio y bueno, son varios episodios, pero con ese tema es muy interesante. Siguiente podcast. Saga Podcast. Bueno, ¿qué decir de Saga Podcast? Jamás van a escuchar un podcast como Saga Podcast. Estos compas, un saludo a todos ellos. Yo sé que me están viendo y la verdad es que son mis amigos, o sea, todos ellos. Y falta de la entrevista a creadores de contenido. Llevan 17 temporadas, no quiere decir que son 17 años, me parece que son dos temporadas por año, pero tienen una dedicación especial y creo que realmente todavía tienen esa necesidad de tener más difusión. Como pueden ver, uno de los integrantes se dedica a hacer cada uno de estos ilustraciones para cada uno de estos podcasts. Obviamente en algunas ocasiones está un poco más ocupado, pero hay varios podcasts que son muy interesantes en sus temas, porque aquí te puedes empapar de cosas geek sin tú necesariamente tener que consumirlo. Puedes actualizarte de qué pasa en el universo Marvel, en el universo DC, qué opiniones tienen, que las nuevas películas, siempre que había una nueva película en cines, ellos iban y te hablaban de estas películas, obviamente como están viendo aquí de Sonic, de Birds of Prey, de varios temas y te van actualizando en ese sentido. ¿Qué me gusta bien mucho de Saga Podcast? Que cada uno de los integrantes tiene su propia dinámica, su propio expertise en cada una de esas cosas, pero se respetan. Excepto uno que es el que interrumpe, yo sé que me estás viendo, el buen interruptor, pero no pasa nada, estoy bromeando, es un gag interno que ellos tienen. Eh, ¿Qué recomendaría escuchar mucho de ellos? A mí me gusta mucho uno que es Candycast, apenas, de hecho yo soy Patreon de este podcast y les pedí que si podían grabar Gustos Culposos, me gustó mucho lo que grabaron. Películas que han miedo también está bastante bueno. Hablan de todo y es muy interesante porque se van como a la carnita de las cosas y es como compas hablando en una mesa y diciendo, oigan, esto sí, esto así, y acuérdense de esto, y acuérdense del otro. Y obviamente pues hacen también el podcast de Stan Lee. Realmente de todo, o sea, cómics, llegan a hablar un poquito desde manga, pero realmente cine, todo eso lo tienen ellos ahí y lo manejan bastante bien y son realmente bastante chidos ellos. Hacen en vivos de sus programas, entonces eso también es interesante porque le da una dinámica adicional. Eso lo empezaron a hacer apenas hace año y medio más o menos, pero a mucha gente le está gustando eso y bueno, ahí también generalmente graban los domingos, pues los quieren ahí eh, encontrar. ¿Ok? Desde cosas como personajes gays o cosas. Había uno que era como de qué pasaría si los zombies fueran en la vida real y un doctor que está en el podcast habla sobre. Por eso saluda a Doctor Hill, saluda a todos ellos, ¿no? La verdad. Tienen bastante gags bastante interesantes, cantan a veces ciertos temas y lo cual lo hace más como esas cosas tontas que tienes con tus amigos y eso es como una extensión muy interesante. Muy recomendado Saga Podcast. Todos los links van a estar en la descripción del video. Otro podcast muy recomendado desde abajo, con el buen Seth. Yo en específico tengo pendiente entrevistar al buen Seth por un viaje. Ya no lo pude entrevistar, pero habíamos quedado ya en una fecha. Se la tengo que cambiar. ¿Qué me gusta de este podcast? Encuentro cosas súper diferentes. A él no le da miedo hablar sobre estos temas. Y él dice, si estoy haciendo esto gratis, estoy haciendo esto para la banda, pues por lo menos podemos expresar, puede decir majaderías, puede decir cosas así. Dice, esto no es para niños, por favor, esto no es apto para todo público. Entonces él tiene su estilo. Una capacidad de algo que admiro mucho de él es que tiene la capacidad de no callarse y decir cosas continuamente. Y dices, güey, no mames, ¿de dónde saca tantas ideas? Entonces, y esa elocuencia para decir las cosas. Es muy entretenido y no le da miedo hablar de temas más tabús. Por ejemplo, estaba hablando en otro podcast sobre estos temas de mangas. Hay uno precisamente donde está hablando más de todo el terror de mangas en específico. Recomiendo mucho ese podcast.
todo esto de invasiones, explosiones y jalas, buenísimo también el podcast. La verdad es que tengo bastantes por escuchar, pero todos los que he escuchado de él me han gustado muchísimo. Entonces, por eso es muy difícil hablar de en específico él porque lleva muchísimos, igual que Saga Podcast, lleva muchísimos episodios. Él ya va con esto desde antes que empezáramos con Desucas, me parece. Entonces, es una persona súper chida y la verdad bastante recomendable. Admiro bastante la labor que hace como podcaster. A mí realmente este universo desde abajo me encanta. Otro podcast nuevo que acabo de descubrir y que esta persona, bueno, uno de los integrantes me buscó y él realmente creo que sigue el contenido que yo realizo, es el Garaje del Tío Freak. Decidí darle una oportunidad al podcast porque a mí me gusta mucho escuchar lo que la gente me recomienda y decir, oye, escucha mi proyecto. Muy bueno. Muy bueno el podcast, muy interesante, son compas hablando sobre ciertos temas y me gusta a la vez también por el mismo tema de Saga Podcast. Y le dije, oye, ustedes hacen cosas como Saga Podcast y me dijo, no los ubico. Y yo, bueno, deberán de conocerse porque hacen cosas muy interesantes todos en ese sentido y también tienen interacciones con otras personas. Eh, por ejemplo, cosas que nos daban miedo, a mí me gustó mucho ese podcast porque es como esta mesa redonda donde la banda se sienta a hablar y dice este tipo de cosas. Que nos daba miedo y por qué. Y entonces empiezas a recordar y dices, ay, güey, a mí también me da miedo, eso también me puede dar miedo. Hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, hablaban de telenovelas que daban miedo en un momento y dije, güey, yo me perdí todo eso, o sea, por no ver televisión desde el 98, ¿no? Pero realmente es muy interesante. Desde los 90 también, o sea, realmente tienen como varios temas donde es como de la nostalgia, ¿no? Y cómo esto se lleva. Y si se me permite, señores, les voy a recomendar otro podcast que tienen que escuchar es el podcast adimensional. Un servidor hace. En esta ocasión, el último episodio lo grabé con el buen Sex Japan, buen ex Japan del Desucast. Y bueno, aquí realmente lo que hacemos es tratar de recopilar la información de varios, o bueno, las historias de varias personas. Las fuimos ahí en historias de la comunidad. De repente ahí se habla sobre cierto tema en específico. Pero bueno, más bien lo quise meter porque estaba recomendando podcast y dije, bueno, si estoy recomendando podcast, es mi canal, ¿por qué no recomendar mi propio podcast? Pero bueno, obviamente hasta el final, porque el objetivo es realmente que conozcan cada uno de los otros podcasts de los que estoy hablando. Creo que van a encontrar algo aquí para cada uno de ustedes. Muy interesantes todos. La verdad es que son los podcasts que yo tengo en mi celular. A lo que me refiero es que, o sea, yo bajo podcast para cuando voy manejando. No escucho radio, no veo televisión. Entonces a veces estoy cocinando y quiero poner un podcast. Ya me muevo a desayunar y ya pongo YouTube. Tampoco veo Netflix, la verdad, casi. Entonces, ese es como el punto, ¿no? Mi dinámica siempre ha sido alrededor de los podcasts desde que yo iba a la universidad. eh, y pues eso ya estoy acostumbrado, todo el tiempo escucho podcasts. Y estos son las personas que nos han ido acompañando, bueno, que me han ido acompañando a mí. Hay otro podcast que ya no escucho, pero que me gustaba muchísimo, que es Anime World Order, que de hecho no hay ningún problema, lo puedo incluir como un podcast más. Lo conozco bastante bien, solo que ya no lo escucho. Este es un podcast hecho por 3 personas. Ahora, ¿por qué lo dejé de escuchar? Porque me desconecté del mundo de anime. Es la verdadera razón. Pero si quisiera reconectarme al mundo de anime, correría este podcast. Easter egg, para los que siguen viendo este video y que conocen el Desucast, para mí, el Desucast está inspirado en el modelo de este podcast. Aquí fue donde yo hace muchísimos años empezaron a hablar del manga de JoJo's Bizarre Adventure y se me hizo muy interesante y fue donde lo empecé a checar. Ellos hablaron de Death Note antes de que Death Note fuera famoso. Tienen muchísimos, hablan en sus primeros podcasts, hablaban sobre Pluto, sobre Astro Boy, sobre Osamu Tezuka, obviamente. Hay muchísimas. Hay cosas que yo he visto aquí por este tema. Hablan de Barefoot Gen. Este podcast a mí me cambió. O sea, el show número 58 está hablando de 2007. Esta época donde yo empecé a escuchar en 2007. ¿No? Llevo pues ya bastantes años, 13 años escuchando podcast. Y este específicamente, este tiene mucho humor. Es en inglés, pero tiene muchísimo humor. Y Barefoot Gen en específico, pues es muy interesante ese anime en específico porque está basado en un manga de alguien que vivió las explosiones de la guerra mundial en Japón, o sea, de la guerra nuclear, de la guerra atómica, de la bomba atómica en Japón, y todo lo que aparece en ese anime o en ese manga es lo que él vio con sus propios ojos. Entonces yo me impresioné de que algo así existiera, lo compré
increíble haber visto esa película. Pero como pueden ver, vean todo de lo que hablan. Critican a las empresas, dicen están haciendo estas cosas mal, están haciendo estas cosas bien. Siempre generalmente reseñan tres shows, o sea, bueno, 3 animes por show. Y cada uno, o sea, hay una mujer que le gusta un poco más el yaoi. Están 2 compas, pero todos son realmente muy amenos. Gold War 13, o sea, realmente está súper interesante. También por ellos he conocido muchísimos animes y todavía tengo en la lista muchas cosas que no he visto. Pero se me estaba pasando y creo que es bastante interesante para algunos de ustedes. Anime Worlder es muy buen podcast. Eso era todo, señores. Espero que este video les sirva. Si les sirve, díganme y vuelvo a grabar algo. Y voy a grabar después uno sobre recomendaciones de canales de YouTube. Porque creo que la verdad hay muchas cosas allá afuera que no se están viendo o que no están consumiendo. Tal vez como mexicanos se nos pueden pasar estos por decir, ay, pero hace mucho sentido. Hace mucho sentido conocer estos. A mí, como saben, me encanta lo paranormal, me encanta lo de terror. Entonces, pues, estoy recomendando cosas más variadillo. Obviamente, este sí es terror. Y bueno, aquí como estamos viendo, el Garage del Tío Freak es como, vamos a recordar más random, ¿no? Es como de recordar la infancia. Entonces, ese era todo por el momento. Les agradezco mucho. Y bueno, si ustedes me quieren recomendar a mí algún podcast, también para conocer a banda en que entrevistar, déjenmelo. Recomiéndenme ustedes a mi podcast. También eso se los voy a agradecer. Conozco estos, tengo muchos más podcasts realmente en mi. eh, yo utilizo Pocket Cast, como pueden ver. O sea, tengo pues muchísimos podcasts ahí pendientes y que escucho. No siempre los escucho todos en todo momento, pero bueno, estos generalmente son a los que mi universo regresa y va. También Near Death Experience está muy interesante. Eso era todo, señores. Muchísimas gracias. Y ya me acordé, Astonishing Legends está a punto de hacer un episodio de Remote Viewing, porque ya tomaron un curso de Remote Viewing. Y a mí me encanta eso y hablé de zona dimensional. Entonces, ya saben que yo soy. Vamos al mame a todo lo que se pueda. Hasta luego, que tengan muy buena tarde.